mi querido don David, porque no podemos ignorar hoy un día que es en verdad noticioso. Por supuesto que tenemos que hablar de las noticias más importantes, en lo que se preparan mis compañeros, en lo que se preparan. Mire, le digo, nosotros estamos ahí, tan pronto abran cámaras y micrófonos en CEPROPIE, en el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales. Nosotros pues nos enlazamos para allá, pero seguimos por supuesto viendo esas imágenes de Palacio Nacional, y desde acá, permítame por favor compartir las noticias más importantes en estos momentos, las noticias que no solamente le están dando la vuelta a México, sino que le están dando la vuelta al mundo. Vamos a revisar de qué va todo esto. Y mire, el líder del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, presumió ser propietario de un bocho con el que se transporta en su estado natal, Guanajuato, pero información en poder de Sin Censura y Éntrale Sin Miedo contradicen esa austeridad que presume. De acuerdo con documentos consultados, él y su familia son propietarios de una lujosa mansión en la ciudad de Appleton, Wisconsin, muy cerca de aquí, de hecho, de aquí de Chicago, con un valor de 15 millones de pesos. La lujosa propiedad fue adquirida en diciembre de 2012, a unos meses de la llegada de Romero Hicks al Senado de la República. La supermansión, según consta en los documentos de la municipalidad de Appleton, que de hecho tendría que ser un condado por ahí, pero bueno, fue comprada en 10 millones de pesos a nombre de Frances Sigman, la esposa de Carlos Romero Hicks. Esto es una información verdaderamente fuerte que dieron a conocer ayer nuestros compañeros ahí en la octava, y de hecho, bueno, quiero volver a reenlazarme con ellos en estos momentos porque quiero preguntarle a Vicente sobre esta información que da a conocer en Éntrale Sin Miedo. A mí me da mucho coraje, Vicente, saber que pues tenemos políticos que son muy austeros y que fingen ser liberales, pero son extremadamente conservadores y tienen la lana del mundo. Como políticos no podrían tener esa lana. Así es, mi querido Toño, y si me permites, te puedo leer la investigación que realiza para Sin Censura y la octava, Julio C. Roa, sobre esta mansión, sobre esta propiedad millonaria que tiene en Estados Unidos la familia de Juan Carlos Romero Hicks. Le acabo de mandar a don David precisamente una fotografía de esa lujosa propiedad, y en la medida de nuestras posibilidades le vamos a mandar todas las fotografías al chat de nuestro equipo, mi querido Rafa, para que tengan las fotografías para ilustrar precisamente esto que voy a narrar para ustedes. Mientras se prepara el equipo, mientras les mandamos las fotografías a don David, y mientras precisamente estamos esperando también a que tomen su lugar todos los que participarán en este desfile de la Revolución Mexicana, les quiero decir que de acuerdo al horario oficial, a la agenda oficial, el desfile iniciará alrededor de mediodía, pero me emociona mucho de informarle que ya hay personas llegando para tomar los mejores lugares, los mejores espacios para ver este desfile de independencia, cuando estamos precisamente viendo esta imagen impresionante del Zócalo capitalino, en donde ya están tomando su lugar los jinetes con sus hermosos ejemplares. Y mi querido Toño, estamos nada más esperando a que ustedes nos den la luz verde para informar de esta noticia literalmente en exclusiva, y de la que esperamos se pronuncie, claro, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los diputados del PAN en la Cámara de Diputados, obviamente, porque este personaje, quien fuera gobernador de Guanajuato, quien fuera senador, quien hoy es diputado, ha dizque desde su trinchera peleado por la transparencia de los políticos, pero es uno de los que no ha presentado su declaración 3 de 3, que es la declaración patrimonial, que nos diga qué es lo que tiene él, lo que tiene su esposa, lo que tiene su familia, para determinar si en algún momento se incurre en un conflicto de interés. Y peor aún, que seamos nosotros
los que destapemos que tiene hay una mansioncita hay cualquier cosa, como de unos 50 cuartos. Oye, Vicente, en Wisconsin. Y lo más interesante de todo esto es que Wisconsin es una de esos estados que son extremadamente blancos aquí en los Estados Unidos, extremadamente caucásicos. Por supuesto que existen muchos mexicanos, pero mexicanos que están trabajando por debajo de la mesa, mexicanos que se levantan muy temprano y que se enfrentan a terribles temperaturas bajo cero en las lecherías de Wisconsin. Wisconsin es el estado pues más lechero de los Estados Unidos, un estado de hecho conservador, un estado completamente republicano, un estado que votó por Donald Trump y un estado que yo le digo es extremadamente blanco. Yo me pongo a pensar, ¿por qué habrá escogido Juan Carlos Romero Hicks su mansión ahí en Wisconsin? Habiendo tantos lugares en los Estados Unidos, ¿por qué en Appleton, Wisconsin? Bueno, pues porque su esposa es originaria de esa ciudad, Appleton, Wisconsin, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, que contrasta precisamente con la violencia que se vive en algunas partes del estado que él gobernó y que es Guanajuato. Por eso deciden comprar la propiedad ahí y porque además sus hijos, su hija y su hijo, todo parece indicar, asistieron a la Universidad Lawrence, que cuesta alrededor de $1 millón por curso o por semestre. Ya te voy a dar toda la información. Esas son las razones por las que Juan Carlos Romero Hicks compraría esta propiedad, pero la realidad es que es una incongruencia total y, si me permites, hasta una hipocresía. ¿Cuántos panistas se le fueron encima? Y no estoy defendiendo a Manuel Bartlett, porque es uno de los personajes que siempre hemos señalado aquí en Sin Censura. Pero Manuel Bartlett tiene una pareja sentimental muy rica y muchos panistas gritaban, chillaban, pataleaban porque Manuel Bartlett fue presuntamente exhibido por una investigación de Carlos Loret de Mola y hablaban de la transparencia, de la falta de transparencia de un funcionario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues es ínfima la cantidad de legisladores que presentan su 3 de 3. Menos de 100 de 500 diputados han presentado su declaración patrimonial y entre esos que no han presentado su declaración patrimonial, Juan Carlos Romero Hicks, el personaje que hoy nos ocupa. Qué indignante, Vicente, qué indignante en definitiva. Me parece que esto es absolutamente terrible. Esta investigación de Julio C. Roa una vez más revela las realidades de los mexicanos, las realidades a las que nos enfrentamos y lo que es peor, la hipocresía de muchos en el conservadurismo. Yo se lo digo, deben existir todas las voces de la izquierda, las voces de la derecha, de los liberales, de los conservadores, de los de centro, de los progresistas, pero tienen que ser voces responsables. Uno tiene que ser claro con lo que hace. Aquí en los Estados Unidos los políticos son claros. A ver, yo tengo mis propiedades aquí y me lo he ganado porque tengo tales empresas o porque mi esposa X o Y. Pero tenemos a un Juan Carlos Romero Hicks asegurando que es muy austero y que tiene, mire usted, un bochito blanco ahí con el que transita Guanajuato, mi Guanajuato querido, muy austero en su bochito, cuando en realidad, como bien lo menciona en esta investigación de Julio C. Roa, Vicente Serrano, pues tiene una mansión en un sitio completamente, pues, yo se lo digo, de alto, ese sí es de VIP, de alto valor adquisitivo. O sea, ayer, fíjate, Vicente, la reportera de Multimedios con Milenio, quejándose porque Evo Morales salía de un restaurante en la Roma y ella decía, es una zona de gran plusvalía la Roma. O sea, digo, si es hipster, pues, ¿no? Pero de gran plusvalía. Yo me puse a pensar en ese momento, no, gran plusvalía las lomas de Chapultepec, gran plusvalía Santa Fe, gran plusvalía Interlomas, gran plusvalía, le digo yo hoy a esa reportera de Multimedios Milenio, Appleton, Wisconsin. Esa sí es una zona de gran plusvalía. No inventen. Pues, si me permites, mi querido Toño, para todas las personas que no sintonizaron ayer, Éntrale Sin Miedo, en el 88.1 de FM y en el canal 8.1 de Televisión Abierta para el Valle de México. Aquí le va la investigación de Julio C. Roa, reportero independiente desde el extranjero, desde alguna parte del mundo nos manda esta información. No voy a revelar en dónde se encuentra por razones de seguridad, pero es una investigación exclusiva para Sin Censura y Éntrale Sin Miedo.
y nuevamente mi agradecimiento por la confianza, Julio Cerroa, con los espacios que conduce, que dirige este servidor y con este servidor propiamente. Romero Hicks esconde una supermansión en Estados Unidos. El líder del PAN en la Cámara de Diputados no ha hecho pública su 3 de 3. Juan Carlos Romero Hicks, líder de los diputados panistas en la actual legislatura mexicana, se autodescribe como una persona súper austera y como muestra de ello ha presumido ser propietario de un bocho con el que se transporta en su estado natal, Guanajuato. No obstante, información en poder de Éntrale Sin Miedo y Sin Censura contradicen la austeridad que presume el diputado panista, pues de acuerdo con documentos consultados, el exgobernador panista de Guanajuato y su familia son dueños de una lujosa mansión en los Estados Unidos de Norteamérica. La lujosa propiedad del líder del partido Acción Nacional se ubica en la avenida East College, número 940 de la ciudad de Appleton, Wisconsin. Esta supermansión cuenta con 21 habitaciones y tiene un tamaño de 9,780 pies cuadrados, de acuerdo con los registros públicos de la ciudad de Appleton, Wisconsin, en poder de este espacio. La supermansión del ex senador y exgobernador panista están a tan solo unos metros del río Fox y muy cerca de la famosa bahía de Green Bay. El portal de bienes raíces Realtor.com estima el valor actual de esta supermansión en 15 millones de pesos aproximadamente, y tan solo por el pago de impuestos a la propiedad del panista ha pagado en los últimos años 1,800,000 pesos aproximadamente. La lujosa propiedad del actual diputado panista fue adquirida en diciembre de 2012, a unos meses de la llegada de Romero Hicks al Senado de la República. La supermansión, según consta en los documentos de la municipalidad de Appleton, fue comprada en aproximadamente 10 millones de pesos a nombre de Frances Sigman Romero, la esposa de Romero Hicks. Los registros públicos de la ciudad señalan como residentes a varios hijos del político mexicano, entre ellos a Francesca Romero Sigman y David Romero Sigman, los hijos de la pareja, quienes han estudiado en la Universidad Lawrence, la cual se ubica a solo 300 metros de distancia de dicha mansión. La colegiatura anual en esta universidad estadounidense tiene un costo aproximado de 1 millón de pesos. Cabe destacar que Francesca Romero Sigman es esposa del extitular del CONACYT en el gobierno panista de Felipe Calderón y oriunda de Appleton, Wisconsin, ciudad que se encuentra entre unas de las 100 ciudades más seguras para vivir en Estados Unidos, según el ranking 2019 del portal Liability. La tranquilidad de la pequeña ciudad contrasta con la creciente inseguridad que afecta el estado de Guanajuato, estado gobernado en las últimas décadas por gobernadores emanados de Acción Nacional. El mismo Romero Hicks fue gobernador del periodo 2000 al 2006. Juan Carlos Romero Hicks esconde este patrimonio. El líder panista en el Congreso, hasta el momento de la ubicación y la publicación de esta investigación, no ha hecho pública su declaración patrimonial como actual diputado federal. No es la primera ocasión en que el político guanajuatense decide esconder su patrimonio familiar. En los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, Romero Hicks, entonces titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se negó a hacer público sus datos patrimoniales, según consta en los registros públicos de servidores del gobierno federal. El panista no es el único diputado opaco en el Congreso, pues de un total de 500 diputados, solo 75 legisladores han hecho pública su declaración patrimonial de intereses y fiscal. La ciudad, como le decía, de Appleton, Wisconsin, esto es lo que podría ser más doloroso para algunos guanajuatenses que se sientan molestos por lo que hoy aquí decimos, mi querido Toño. Es una de las ciudades más seguras y contrasta, es diametralmente opuesto a lo que está ocurriendo en muchas zonas de Guanajuato que gobernó precisamente este señor Juan Carlos Romero Hicks, a quien debo de decir, pues le tenía un respeto especial. Yo pensé que era uno de los panistas diferentes por las ocasiones en las que nos ha visitado en nuestros estudios en Chicago, en Sin Censura, por su amabilidad siempre a responder nuestras preguntas y a recibirnos en la mismísima Cámara de Diputados, pero pues hoy tiene que responder ante esto que nosotros formulamos. ¿Quién pompó? ¿Cómo le hicieron para comprar esta mansión? ¿Y por qué? ¿Por qué no da a conocer su patrimonio? Otra cosa importante, hay que decirlo, Juan Carlos Romero Hicks ha sido las últimas décadas servidor público. No da para comprar una mansión de ese calibre. La compró su esposa. ¿Con qué dinero?
Y para cerrar y escuchar tus opiniones, Toño, me confirma Julio Cerroa que ayer trató de comunicarse con Juan Carlos Romero Hicks, le envió un email, un mensaje electrónico a su cuenta personal de la Cámara y aún no ha recibido respuesta. Ojalá que Juan Carlos Romero Hicks nos aclare y por lo pronto que nos diga por qué se ha negado a declarar su patrimonio en la 3 de 3. Así es, Vicente, y tú lo has dicho perfectamente, es una figura política que tenemos su contacto, que en efecto ha hablado ante los micrófonos de Sin Censura tantas veces y que pues no sabemos entonces por qué no quiere responder ahora. Esto es algo muy muy importante y algo serio, ¿no? Algo serio, y vamos a ponerlo desde esta forma. Digamos que la esposa de Romero Hicks es empresaria y tiene sus propias propiedades, valga la redundancia, y disculpe usted que sea tan reiterativo. Pensemos que esa es la situación, ¿no? No tendría nada que esconder, podría decirlo abiertamente, pero el hecho de, hasta cierto sentido, ser hipócrita, y voy a decirlo con todas sus letras, con muchísimo respeto, pero ser hipócrita y decir, miren ustedes, tengo un bochito muy pequeño ahí, con el que me traslado en Guanajuato. Por cierto, hoy los bochos, los Volkswagen de ese estilo, se cotizan muy bien en todo el mundo. Por cierto, nada más que quede claro eso. Me parece que esto es terrible para la gente que representa. Mal que bien, por mucho que sea conservador o por mucho que sea de la derecha, le digo, deben existir estas voces. Es un servidor de los mexicanos y nos tiene que hablar con claridad. No tendría nada de malo si este dinero es bien habido por su esposa. No tendría nada de malo, Vicente, que pues vamos, que tenga una mansión incluso en esa zona, ¿no? Y que lo dijera abiertamente. Pero esto de sacarlo del bochito a mí me parece absolutamente ridículo. Precisamente ya llegó Meme Yamel para que nos dé sus opiniones, para que nos dé sus comentarios sobre esta investigación que presentamos ayer y que hoy también nos ocupa. Mi querida Meme, nuevamente buenos días y gracias por estar tan temprano con nosotros. Oiga, muy buenos días, aquí desmañanada, ya en la versión que uno no parece perro mojado. Muy buenos días. Oigan, Vicente, Toñito, no te puedo escuchar ahorita, pero aguántame. El asunto es que mientras Vicente les estaba contando sobre esta investigación, yo quiero regresar un poquito en el tiempo, y es que hace unas semanas, no se acuerdan lo que dijimos justo aquí en Sin Censura sobre Frances Siekman, ¿tú te acuerdas? Sí, claro que sí, que trabajaba en Kimberly Clark o que formaba parte de la mesa de Kimberly Clark. Exactamente, socia. ¿Y en dónde creen que hay oficinas de Kimberly Clark? Justamente en Appleton. Ahí hay oficinas. Entonces, no se me hace para nada extraño. Permíteme tantito, mi querida Meme